por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo la idea de que ya tuve la oportunidad de tener con ustedes en alguna ocasión una temática. ¿Esto es cierto? Sí, ya tuve una participación en este diplomado. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, miren, ya ven que siempre tengo una presentación y que la tal presentación se las envío después de que se dan las sesiones. Para cada tema hay 2 sesiones. Bueno, pues ahora, además de saludarlos con el cariño y la admiración de siempre, y de dar cumplidamente las gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboración y de tecnología que hace posible esta audiencia, así como, claro, a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, por su confianza renovada. Les tengo pues noticias que nos sacan del esquema tradicional. Siempre hay sorpresitas. La primera, en el sentido de que no hay presentación, y voy a decirles por qué. Y la segunda, que nada más tenemos la clase de hoy, o sea, de 2 horas, de aquí a las 6 de la tarde, para desahogar este tema. La tercera es que mañana jueves también tendré con ustedes otra sesión de 2 horas en el mismo horario, pero para ver otro medio impugnativo, el juicio de inconformidad. Y otra más, que el viernes tendremos otra participación con ustedes, también de 2 horas, para ver el recurso de reconsideración. Pero ¿qué creen? Esos 3 medios impugnativos, el de hoy, apelación, el de mañana, inconformidad, y el de pasado mañana, reconsideración, pues ya no existen. O sea, vamos a hablar de cosas históricas. Claro, la historia siempre es interesante y siempre es ilustrativa y siempre es formativa, pero ya no están en vigencia. Claro, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pues si ya no están, pues mejor vámonos, que alcanzamos todavía a ver la función del cine, ¿verdad? ¿Qué caso tiene ver lo que ya no es? Pero lo que ocurre es que vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir comparando lo que había con lo que ahora hay. Y esto se debe a que desde el pasado 3 de marzo, o sea, la semana pasada, entró en vigor porque fue publicada el día anterior, el día 2 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reformas de abrogaciones de distintos ordenamientos en materia electoral. La famosa reforma electoral de 2023, el año que vivimos, que por razones circunstanciales la gente lo ubica como el plan B. Bueno, pues en el plan B ya no existe incluso esta ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, esta que estoy mostrando, que era la que venía rigiendo en materia electoral pues desde 1996 y que todos conocíamos, la ley de medios, le decíamos en forma popular. Bueno, pues esta ley, pues, ¿qué creen? Ya no existe, ya quedó abrogada totalmente. Y ahora tenemos la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, es la que está vigente. Entonces, la diferencia en el nombre es interesante porque se habla del sistema de medios y aquí se elude la palabra sistema. Bueno, esa connotación de sistema se lo da la propia Constitución en su artículo 40 de la Constitución, en la que dice que se creará un sistema de medios de impugnación. Bueno, pero esta ley ya no está vigente.
Ahora bien, en cambio, tenemos que hacer el ejercicio de ver qué es lo que queda o cómo se integra. Porque claro, cuando yo digo que ya no existe el recurso de apelación, ya no existe el juicio de inconformidad ni el recurso de reconsideración, podríamos poner el grito en el cielo, decir, hombre, pues que entonces en lugar de ganar derechos los perdemos. Y eso es una gran injusticia y eso debe ser inconstitucional. No, 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 tampoco así. Los derechos los seguimos teniendo. Lo que sucede es que otros medios impugnativos que están en esta ley, ahora abrogada, pasaron a formar parte de la procedencia del juicio electoral. Entonces, el juicio electoral que nació de decisiones, acuerdos que tomó la Sala Superior y que no está legislada en esta ley que ahora se abroga y que empezó pues a tener ejercicio, había impugnaciones vía juicio electoral, pero al principio nació con una procedencia muy limitada. Después fue agrandando su espectro de procedencia. Pero ahora, pues yo diría que es el rey de los medios de impugnación, porque todo lo que había de procedencia en apelación, inconformidad, reconsideración y JDC, o sea, el juicio de los ciudadanos, se pasó a juicio electoral. Entonces, juicio electoral, que era una bolsita muy chiquita, casi un monedero, ahora se ha vuelto pues una bolsa enorme, porque lo que tenían otras vías impugnativas se va a juicio electoral. Bueno, esto ustedes seguramente ya lo conocían porque fue publicado en el Diario Oficial y porque además se ha hablado mucho de esto en distintos medios. Entonces, para ustedes esto no es novedoso. Pero en consecuencia, no puedo ofrecerles ahora una presentación que luego puedan ustedes tener en su propiedad, sino que vamos a hacer un ejercicio conjunto. Yo tengo a la mano el recurso de apelación. Vamos a ver, son muy pocos artículos que regulan cada medio. La mayoría de las disposiciones están en las reglas comunes, tema que ustedes ya estudiaron. Pero también en el juicio electoral no son muchos artículos. Vamos entonces a tomar del decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, vamos a tomar aquellos aspectos que están relacionados a lo que fue el recurso de apelación. Varias cosas que están regulando al juicio electoral no nos corresponde verlo aquí, ahorita, porque, por ejemplo, lo referente al JDC, pues ese no es tema de esta tarde. Entonces, de estos artículos no voy a ver todos, sino solamente buscar aquellas partes a las que se refiere lo que fue el recurso de apelación. Entonces vamos a trabajar, yo los invito a que lo hagamos conjuntamente. Si quieren seguir conmigo así paso a paso esta metodología que yo les propongo, lo único que deben tener a la mano, si les es posible en sus dispositivos, es ese decreto del Diario Oficial. En consecuencia, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Porque aquí se fue la pantalla, entonces, en mi computadora, entonces no sé si está afectando allá. Pero lo que tienen que tener a la mano, o sea, lo pueden ahorita buscar en Google, el Diario Oficial en el que se decretó, el que se publicó la nueva ley, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ahí tengan paciencia porque cuando encuentren el decreto es larguísimo. ¿Por qué? Porque se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos,
la ley reglamentaria del Poder Judicial de la Federación. Y claro, se abrogó la ley de medios. Entonces, pues hay que estar buscando así, recorrer rápidamente en dónde comienza la Ley General de Medios de Impugnación. Entonces, si ustedes colocan ahí donde inicia, esto, ténganlo a la mano para que cuando yo aquí vaya leyendo y comentando, pues ustedes puedan seguirme. Si además de casualidad tienen la ley antigua, la que ya no está en vigor, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, perfecto. Entonces, unas consideraciones. Vamos a hablar lo que más o menos tenía o tiene la presentación que ya no vamos a usar. Mira, la vía impugnativa que tenemos esta tarde es recurso de apelación. Recurso significa volver a cursar. Viene del latín re, que es otra vez, como cuando dices renacer, volver a nacer. Entonces, recursar es volver a cursar. Como cuando en la facultad reprobabas una materia, pues la tenías que recursar, volverla a inscribir y llevar de nuevo. Entonces, un recurso es caminar otra vez por donde andabas, recorrer de nuevo. Y apelación también viene del latín apelatio. Se escribe con doble L porque está en latín, o sea, se escribe apellatio. Se pronuncia apelatio. ¿Y eso qué significa? Significa que acudes a tu superior, acudes a un superior jerárquico para que él vuelva a conocer el asunto y a lo mejor dé una resolución diferente a la que en primer lugar obtuviste en una instancia inferior. Entonces, esto es muy humano, ¿sí? Cualquier persona sin saber derecho llega a hacer un trámite en una dependencia y le dicen, no señor, no se lo podemos recibir o no se lo podemos gestionar. ¿Y qué es lo primero que dicen las personas? Oiga, ¿quién es aquí el jefe? ¿Quién es el superior? Y pues el señor licenciado fulano, ahí está su despacho, su privado. Ah, pues voy a hablar con él. Y eso es humano. O sea, yo entiendo que la persona que está en el mostrador no me puede resolver porque sus atribuciones no llegan a ese nivel. Él no puede tener decisión de criterio. A él le dijeron, esto es así y nada más. No tiene forma de decidir él, no le dieron esa facultad. Entonces, a lo mejor se da cuenta que tú eres un caso excepcional y que sí podría por eso tomarse con criterio una solución a tu favor, pero no la puede tomar. Bueno, no te molestes con él, no lo estés forzando algo que él no puede. Por eso vas con el superior, que ese sí con sus facultades puede tener el criterio de decir, bueno, este es un caso raro, nunca nos había llegado, pero pues hay algo de razón en lo que usted dice. Vamos a hacer los trámites, se lo voy a admitir. Por eso fuiste al superior. Esa es una apelación. Apelar, ¿verdad? Pedir la intervención del de arriba. Si no puede el maestro en la escuela, pues voy con el director. A lo mejor el director sí tiene facultades que el profesor no tiene en el aula. Ahora bien, cuando yo llegue al superior, la resolución que me puede dar es en tres sentidos. Por ejemplo, confirma lo que yo impugné. Dice, ¿sabes qué? Quien te dio esta resolución acá abajo en el primer nivel tiene razón. Bueno, pues me fue mal, ¿verdad? O sea, yo apelé, hice la lucha, por decirlo de una manera coloquial, pero bueno, terminaron dándole la razón al primer ente judicial, o sea, al primer operador de justicia con el que traté. La perdí. Otra, modificar. Y entonces sí le va a cambiar un poco. Y esa modificación pues puede ser a mi favor o en mi contra. ¿Sí?
pero ya no es la resolución que estaba yo impugnando. Y la tercera posibilidad, la tercera opción de decisión del superior, es en el sentido de revocar lo que me dijeron allá abajo. Ahí me fue muy bien, ahí metí gol. Entonces son las tres únicas opciones lógicas que puede haber. O sea, confirmar, modificar o revocar. Y eso es lo que ocurría con el recurso de apelación. Ahora bien, yo observo que en la ley que se abrogó, unos vías impugnativas eran recursos y otros eran apelaciones. Perdón, juicios. Unos eran recursos y otros eran juicios. Por ejemplo, recurso de revisión, recurso de reconsideración, ¿sí? Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Eran recursos, le llamaba la ley recursos. Y otros, en cambio, eran juicios. Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Juicio de revisión constitucional electoral. Juicio de inconformidad. Entonces, unos eran recursos y otros juicios. Bien, la pregunta obligada, en este caso, era en el sentido de por qué unos son recursos y otros son juicios. Mira, el juicio inicia una litis, inicia un problema litigioso. Y el recurso es precisamente derivado del juicio, por ejemplo, en el caso de la apelación, perfecto. O sea, ya hubo una decisión y yo subo a la instancia superior para que, ya sabes, me modifique o revoque o confirme la resolución que impugna. Eso se veía muy claro en el juicio de inconformidad y reconsideración que veremos el jueves y el viernes respectivamente. Juicio de inconformidad, yo iba y me quejaba de irregularidades que ocurrieron en el proceso electoral, sobre todo el día de la jornada electoral y los días subsecuentes con los cómputos. Entonces ahí iniciaba mi litis, no estoy de acuerdo. En tal casilla se cometieron estas irregularidades, entonces yo estoy solicitando la nulidad de la elección, de la votación recibida en esa casilla. Ahora, eso me lo resuelve, si no es la elección presidencial, me lo resuelve una sala regional. Por ejemplo, la sala Toluca. Y si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, si siento que no se respetaron algunos principios constitucionales, me quedaba el recurso de reconsideración para ir a sala superior, la instancia de cúpula del tribunal, y que ahí se conociera mi caso y se tomara una decisión. Entonces ahí quedaba perfecto. Un juicio inicia la litis y un recurso resuelve finalmente lo que planteó la litis en el juicio. Nada más que ocurre que en el recurso de revisión que decía la ley anterior y que ahora la llama revisión administrativa, pero también la llama recurso. Si no estamos de acuerdo con lo que ahí se resuelva, podemos tomar la decisión de acudir a un recurso de apelación. Entonces, recurso y recurso, ¿qué pasó ahí? Es que tanto el recurso de revisión en la ley abrogada como en el recurso de revisión administrativa de la nueva ley son equivalentes, con claro cambios muy importantes. Lo resuelve y conoce el Instituto Nacional Electoral. Y el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad de justicia, no es una autoridad judicial, es una autoridad administrativa. En pocas palabras, así para decirlo muy tajantemente,
En el INE no se imparte justicia, sino se llevan a cabo elecciones. Esa es su tarea principal. Es un organismo muy importante. Imagínate lo que es llevar a cabo elecciones federales y locales y municipales a un territorio tan vasto como el de nosotros y con una población tan grande. Pues es una labor de romanos. O sea que lo que hace el INE es grandioso, pero no es impartidor de justicia. Entonces debería llamarse, así de acuerdo a los cánones que vimos hace un momento, de acuerdo a los parámetros que les dije, inicia litis es juicio. Hay que impugnar la resolución, el recurso. Entonces debería ser juicio de revisión y recurso de apelación. Pero ¿cómo va a llevarse un juicio ante una autoridad que no tiene el carácter de jurisdiccional? Entonces, eso explica que tanto en la ley anterior como en la ley actual, a esto se le llame recurso de revisión. Conoce y resuelve el INE. Ahora lo único que ha quedado claro es que dice recurso de revisión administrativa, porque está abarcando todas las opciones que por su naturaleza son jurisdiccionales, pero los atiende una autoridad administrativa, como lo es el instituto. De hecho, en esta ley que estamos viendo que se está abrogando, había varias vías impugnativas que ya desaparecen, pero solamente una vía que es administrativa, el recurso de revisión, porque este lo conoce y resuelve el instituto. Ahora, en la nueva ley, hay solo 4 vías impugnativas, de las cuales una de ellas es el recurso de revisión administrativa, que también conoce y resuelve el instituto. Y los otros 3 restantes sí son jurisdiccionales, los conoce y resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sala correspondiente. Y tú dirás, ¿pero por qué está hablando del recurso de revisión si a usted le toca apelación? Sí, porque la revisión es el antecedente de la apelación. Aquí en la nueva ley, en la ley abrogada, es claro. En esta otra ley también lo es si tomamos en cuenta que hay previamente un recurso de revisión administrativa. Por eso es que me estoy refiriendo a un tema aparentemente que no es mío. Ahora, acuérdense que si de esto tenemos duda o comentario conforme yo voy desarrollando la plática, inmediatamente interrumpan, no hay ningún problema, acciona el micrófono y toma la palabra. Yo en cuanto me percate que quieres hablar, obviamente te doy la palabra. No te esperes a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, pues manos a la obra. Mira, vamos a ver en la ley que está abrogada, que ya no tiene vigencia, qué artículos concretamente regulaban el recurso de apelación. Pues empieza en el artículo 40 y termina en el artículo 48, perdón. Entonces, del 40 al 48 tenemos recurso de apelación. En el entendido que el artículo 43 tuvo reformas y por eso aparece 43 simple, 43 bis y 43 ter. Ese bis y ese ter son producto de reformas que se hicieron en 2008 y 2014 respectivamente. Y para no mover toda la numeración es que se pone 43 ter. Bueno, esto aquí tenemos la regulación, son los artículos que voy a consultar para esta tarde. Y en la nueva ley, en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la vigente, esto lo encuentro regulado en el juicio electoral desde el artículo 36 hasta inclusive el artículo 41.
Del 36 al 41 es el juicio electoral, pero no te olvides que aquí en juicio electoral entró el recurso de apelación y entró reconsideración, inconformidad, JDC, etcétera. ¿Sí? O sea que en esos artículos no solamente encuentro lo que fue la apelación, sino también me encuentro otros artículos que no tienen nada que ver con lo que fue la apelación y que precisamente veremos algunos de ellos entre mañana y pasado en inconformidad y reconsideración. ¿Y por qué digo algunos de ellos? Porque, por ejemplo, también está lo que corresponde a JDC. Entonces, pues como ves, son todos estos artículos de 36 a 41, pero no totalmente. Mira, entonces, yo me encuentro que dice aquí el artículo en la ley, no de estos que voy a consultar para lo que fue la apelación, sino me encuentro en el artículo 3 de la nueva ley. Si tienes el decreto, ya localizaste dónde está la nueva ley, que igual que la anterior es muy breve, no es de muchos artículos. Entonces, te ruego que estés en la 3, en el artículo 3, y concretamente en el 3.1 y el 3.2. Y el 3.1, alguno ya lo tiene ahí a la mano, que sí lo haya localizado. 3.1 y 3.2, o sea, 3.1, 3.2. Al inicio de la ley, ¿alguno lo tiene localizado? Sí, maestro. A ver, le pido encarecidamente si me hacen favor de leer 3.1 y 3.2. Sí, con gusto, maestro. Gracias. Artículo 3. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar, inciso A, que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de participación ciudadana se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad. Inciso B, la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Y el 2, artículo 3.2, el sistema de medios de impugnación se integra por, inciso A, el recurso de revisión administrativa para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral. Inciso B, el juicio electoral para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Muy bien. Fíjese usted, el juicio electoral se crea, ahora sí está regulado, no estaba regulado, dependía de acuerdos que tomó el tribunal, pero no se había impactado en la ley. Ahora el juicio electoral ya está regulado. El nombre es igual, juicio electoral, el G. Nada más que ahora, como acabamos de escuchar en la lectura tan amable que nos está ofreciendo su compañero, pues estamos observando que sirve para garantizar la legalidad de los actos de autoridad, tanto administrativa, o sea, el INE, como electoral. Y efectivamente el recurso de apelación de antes servía para que lo que decidieran en revisión, en recurso de revisión, las autoridades del INE, pudiéramos tener una posibilidad de impugnarlo vía recurso de apelación. Por ejemplo, un caso muy interesante es el hecho de que Consejo General del INE puede determinar sanciones a los partidos políticos por infracciones cometidas. En esto, por cierto, la ley es muy especial, la nueva ley, en el sentido de que pues sean las que exactamente están en la ley, que esté perfecta, como si fueran cuestiones delictivas, que llenen el tipo, o sea, no por analogía ni mayoría de razón, y además sin tocar la vida interna de los países, de los partidos. Esto ya lo teníamos, pero ahora la ley es muy consistente en esto.
Bueno, pero entonces se pueden establecer sanciones a un partido político. Y frente a esas sanciones que determina Consejo General del INE, cabe el juicio electoral, como antes cabía el recurso de apelación. Y a veces, por ejemplo, las multas que se les impone a los partidos políticos a veces son muy altas, son de millones de pesos. Y entonces, claro, pues el partido no está de acuerdo y en aquella época, antes de la ley actual, interponían recurso de apelación. Y sala superior era la que determinaba en última instancia, ya sabes, revocar, modificar o confirmar. Bueno, ahora se va a hacer eso. Como ves, no se pierde el derecho del partido político de impugnar lo que le decidan en una infracción el Consejo General. Lo único que pasa es que la vía ya cambió, ya no se llama recurso de apelación, sino juicio electoral. Ahora, si usted tiene la bondad de seguir la lectura, maestro, por favor. Sí, con gusto, maestro. Nos quedamos en el artículo 3, numeral 2, inciso C. El juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades federales y de las entidades federativas competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos o de los procesos de participación ciudadana, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, inciso D, el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras públicas. Ahí termina el artículo 3. Gracias, maestro, muy amable. Ahora miren, lo que quedó como inciso C, que nos hizo favor de leer el maestro, es lo que corresponde, por un lado, a lo que fue el recurso de reconsideración. Esto lo vamos a ver precisamente mañana. Entonces, el último es el que conocemos coloquialmente como laboral, porque es el juicio para dirimir las controversias que surjan entre los trabajadores y trabajadoras del instituto y el propio instituto. Entonces, en concreto, de tantos medios impugnativos que había, quedaron reducidos a 4. Y solamente uno de ellos es enorme, el juicio electoral, porque ahí entró JDC, ahí entró recurso de apelación, ahí entró juicio de inconformidad, recurso de reconsideración. Todo eso, de lo que era un monedero, ahora se hace una bolsa enorme, un saco. Bueno, hecho esto, ahora yo como abogado, si yo voy a conocer un medio impugnativo, en este caso el juicio electoral, lo primero que me pregunto es la procedencia. O sea, ¿en qué casos cabe acudir al recurso de apelación? Procedencia. ¿Cuándo procede? O sea, en otras palabras, el recurso de apelación, ¿para qué? Bueno, entonces me voy a la ley anterior y precisamente el artículo 40 y los que siguen hasta el 43 con todos sus anexos por reforma, a los que me referí, me dan la procedencia que tenía la apelación. Dice el 40. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales, o sea, hubo elecciones federales, por ejemplo, de diputados, pasan 2 años y volvemos a tener otra elección federal. Y entonces esos 2 años entre un proceso y el otro, o sea, el periodo interproceso, diría yo, entonces, durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal, o sea, incluso ya estando en el siguiente proceso electoral, o de consulta popular,
el recurso de apelación será procedente para impugnar. Entonces, la ley anterior decía, a ver, ¿en qué tiempo estamos? Si estamos entre un proceso electoral y el otro, ¿sí?, en el periodo interprocesal cuando no hay proceso electoral, o si ya estamos en proceso electoral, en el siguiente proceso electoral, durante la primera etapa de ese proceso que le llamamos preparación de la elección, ¿sí?, de la elección. Entonces, son posibles las impugnaciones sobre resoluciones que recaigan a los recursos de revisión. O sea que la apelación venía siendo una segunda instancia del recurso de revisión. Si allá en el instituto el órgano que resolvió me resolvió en contra y yo no estoy de acuerdo, queda la posibilidad de acudir a la apelación para que sea el tribunal en la sala competente la que me diga o revoca o modifica o confirma. Otra cosa que podemos impugnar, los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del instituto que no sean impugnables a través de recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido jurídico o la agrupación con registro que teniendo interés jurídico lo promueva. Es decir, ¿qué pasa? Si a quien estoy impugnando es al Consejo General, precisamente porque me está imponiendo una multa? No, eso puede ocurrir en ese tiempo que no hay proceso, o puede ocurrir cuando ya hay proceso, pero estamos en la etapa de preparación de la elección. Entonces, pues recurso de apelación. ¿Por qué? Porque como el Consejo General es la autoridad de cúpula, la más alta autoridad del INE, ya no puedo acudir a un superior ahí dentro del INE para que revise, recurso de revisión, lo que decidió el Consejo. En la estructura que entonces tenía el INE y que ya no la tiene igual después de esta reforma, pues había junta distrital, junta local, junta general ejecutiva, consejo general, y luego en tiempos de proceso, consejo distrital, consejo local y claro, el consejo general. Entonces, siempre la regla en revisión era que me revisara el superior jerárquico. Y si lo que resolvía no estaba yo de acuerdo, pues recurso de apelación. Pero si el implicado era, por ejemplo, Consejo General, ya no podía ir a otra instancia porque ya no la hay. Ya llegué al techo. Entonces ahí no me quedaba más que irme a recurso de apelación, que como es una impugnación contra Consejo General, debía conocer en forma exclusiva Sala Superior del Tribunal. O sea, frente al grandote del instituto, pues el grandote del tribunal. Un órgano de cúpula del INE, que es el Consejo, pues lo va a resolver la impugnación la Sala Superior, que es el órgano cupular del tribunal. Bueno, y también el artículo 41 trae otras cosas de procedencia. Dice, el recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto relativo a las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de electores en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cada año se le da cuenta a los partidos políticos de cómo se encuentra precisamente la lista nominal de electores, ¿sí? Esto lo hace la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Y los partidos políticos hacen sus observaciones. Dicen, oye, esta gente ya se murió y sigue apareciendo.
Oye, este señor es extranjero, ¿cómo está aquí? Etcétera. Aquí hay una persona que se repite 15 veces. Bueno, todas las observaciones. De hecho, los partidos políticos siempre tienen acceso a esos documentos. Pero hay una fecha, según que estemos en proceso electoral o no estemos en proceso electoral, en que los partidos pueden hacer las observaciones fundamentadas a estos documentos. Sobre esto se podía hacer y llevar a cabo un recurso de apelación. Ahora bien, dice el artículo 42 todavía de procedencia. En cualquier tiempo, o sea, ya no te fijes si es proceso electoral o no es proceso electoral, en cualquier tiempo el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y en su caso aplicación de sanciones, que fue mi ejemplo, ¿sí? Que haga el Consejo General del Instituto. El Instituto puede sancionar dentro de procesos o fuera de procesos. Cuando lo haga, puedes impugnar esa decisión infractora. Artículo 43. En el caso al que se refiere el artículo 41, ¿sí? El recurso de apelación se debe interponer ante el Consejo General del Instituto dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos. Se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones y de no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás casos que señale la ley, el recurso será desechado por notoriamente improcedente. Esto se refería a ese informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto relativo a las observaciones que hacen los partidos políticos a las listas nominales de electores. Fíjate que cuando se reenvió ese informe, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores decía, mira, el partido A hizo estas observaciones respecto a las listas nominales. Estas se atendieron porque tenía razón el partido. Estas otras no, porque no tenía razón. Por ejemplo, el señor no es extranjero, el señor es mexicano. Estos que aparecen 15 veces, pues son homónimos, ya lo comprobamos. O sea, iba dando razones de darle respuesta a las observaciones que tuvieron un tiempo para hacer los partidos políticos. Pero dice el 43, en este caso, debieron los partidos haber hecho las observaciones oportunamente, pues si no hicieron observaciones, nadie les va a adivinar. De manera que no se pueden quejar, oye, no tomaron en cuenta mis observaciones, pues si nunca las hiciste. 2, se debe presentar ante el Consejo General y la regla en materia de impugnaciones en lo que hace a lo electoral es que se haga ante la autoridad responsable. Y el Consejo General no es el responsable de ese camino que siguieron las observaciones de los partidos. Al contrario, al Consejo General se le está informando la Dirección Ejecutiva qué hizo con las observaciones. Sin embargo, como excepción, en este caso, el escrito de demanda, este recurso de apelación, se interponía ante la autoridad responsable. No responsable, sino al Consejo General. Y los plazos también son diferentes. Normalmente son 4 días que tienes para impugnar, ese es el plazo, a partir del siguiente al que se te dio a notificar. Y aquí son 3 días. O sea que estaba en tu contra. Tú te ibas con la finta de que tenías 4 días, llegas el 4.º día según tú en tiempo y forma y te dicen, ¿qué crees? Ve el 43, debiste presentarlo en un plazo de 3 días, no de 4. ¿Y qué pasa si todo eso no lo cumples? Pues entonces simplemente se te va a tener por improcedente tu medio impugnativo. Bien, ¿qué dice ya en reforma el 43 bis?
Dice, el recurso de apelación será procedente también para impugnar la resolución del órgano técnico de fiscalización del instituto que ponga fin al proceso de liquidación y los actos que integren ese procedimiento que causen una afectación sustantiva al promovente. Esto para el caso de que se desintegre, se disuelva un partido político. Entonces hay que proceder a la liquidación. Sobre esto, lo que se decida, también se iba a recurso de apelación para que conociera el tribunal. ¿Y qué dice la otra reforma, la de 2014, sobre el mismo 43, el 43 ter? El recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión relativo a la revisión del porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa ciudadana atendiendo lo señalado en el artículo 71 de la Constitución. El recurso se impondrá ante el Instituto Nacional Electoral dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el presidente de la Cámara notifique el informe al representante de los promoventes de la iniciativa. Ya ves que los ciudadanos tenemos en una figura de democracia directa la posibilidad de iniciar leyes, o sea, de hacer esto para que la discutan en las cámaras. Pero para eso necesitas alcanzar un porcentaje de ciudadanos que apoyen tu iniciativa. Bueno, cuando se rinda un informe sobre ese particular, pues puede pasar que no esté conforme la gente que está promoviendo esa iniciativa. Entonces cabe recurso de apelación. Y ahí termina la procedencia. Ahora veamos qué dice la ley sobre procedencia en lo que nos interesa del recurso de apelación, lo que fue el recurso de apelación, porque acuérdate que el juicio en conformidad ahora contiene muchas vías que antes había. Dice el artículo 36 de la nueva ley, el juicio electoral tiene como objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones definitivas del Instituto Nacional Electoral y sus órganos emitidos dentro y fuera de los procesos electorales y de los de participación ciudadana, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esta segunda parte ya no nos interesa porque es el JDC. Luego dice el 36.2, son impugnables mediante el juicio electoral y dice, inciso A, las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión administrativa, lo que antes hacía apelación, juicio de recurso de revisión, vamos a impugnarlo con recurso de apelación. Ahora otro inciso B, los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Nacional Electoral que no sean impugnables mediante el recurso de revisión administrativa y que causen un perjuicio al partido o agrupación política con registro que lo promueva. O sea, por ejemplo, si los actos que estamos impugnando son del Consejo General, antes se iba a recurso de apelación para que conozca y resuelva Sala Superior. Hoy también se van, pero a un juicio que se llama electoral. Y ya lo que sigue no nos interesa porque no es asunto de lo que fue recurso de apelación. Dice el artículo 37. También son impugnables mediante juicio electoral los resultados relativos de cómputos, etcétera. Declaración de validez, eso no era apelación, eso era juicio de inconformidad, no lo saltamos. Las constancias de mayoría, todo eso no. Nulidad de votación recibida, error aritmético, resultados consignados en las actas de cómputo, determinaciones sobre otorgamiento de constancias, resultados de cómputo, elección de senadurías, nulidad de votación. Todo eso ya no nos compete para estudiarlo en lo que fue recurso de apelación. Eso estaba en juicio de inconformidad. Pues ahora ya
está en juicio electoral. Entonces, todo eso me lo salto esta tarde porque no tiene nada que ver con lo que fue apelación. Ahora, esto es en cuanto hace a la procedencia. Luego aquí en la nueva ley me habla de un tema que es importante. El juicio electoral podrá ser promovido por la ciudadanía. ¿Cuándo? No hubiera oportunamente tenido su credencial para votar, o sea, para ejercer su voto, no aparezca incluido en lista nominal, eso no me corresponde en apelación, eso se combatía en JDC. Haya sido excluido de la lista nominal, tampoco tiene nada que ver con lo que fue apelación, pero dice el inciso D, considere que se violó su derecho político electoral a ser votado cuando habiendo sido propuesto por un partido político le sea negado indebidamente su registro como candidato. Esto era JDC. Y luego dice, se le haya negado indebidamente su registro. Eso era JDC. En fin, los actos o resoluciones del partido político al que esté afiliado violen algunos derechos, es la JDC. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatos. Se ejerce en su contra violencia política. Esto pues es consecuencia del procedimiento especial sancionador. Entonces, todo esto ya no nos interesa esta tarde porque no estaba contemplado en la apelación. Lo que nosotros entonces observamos es que en cuanto hacia procedencia, ¿sí? Lo que es impugnable o lo que corresponde a apelación son las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión administrativa y los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del instituto que no sean impugnables mediante revisión administrativa. En ese sentido, todo lo demás, esta tarde no lo vamos a contemplar porque no era de la apelación. Ahora vamos a la competencia. ¿Qué decía la ley original? Doctor. La competencia, sí, perdón. Sí, disculpe ahí. Estaba viendo la reforma también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Usted comentaba sobre las observaciones a las listas nominales y el artículo 150, numeral 4, dice, ya en la reforma, dice, los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de impugnación que se interponga, se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la ley de la materia, será desechado por notoria improcedencia. El medio de impugnación se interpondrá ante el Consejo General dentro de los 4 días siguientes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos. Entonces, ¿qué observa usted, maestro, respecto a la ley anterior? Que ya no se le baja el plazo, son 4 días, que son para cualquier medio. Antes se acuerda que eran 3. Así es. Y eso molestaba mucho a los partidos porque les quitaba 24 horas para impugnar. Pero también observe usted que ahora se va a Consejo General, ¿sí? Y como todo acto de autoridad administrativa se va a juicio electoral, la impugnación que antes iba a la apelación, pues ahora se va a la sala superior del tribunal en juicio electoral. ¿Ah? Como le decía, no se pierden derechos. O sea, nadie está diciendo que hay posibilidad que se pierdan derechos, tampoco así. Lo que pasa es que todos pasaron a una sola vía. Le agradezco mucho su intervención. Aquí hay algunos letreros, pero no alcanzo a ver si son preguntas o algo así. ¿Alguna otra persona quiere intervenir? ¿No? Bueno,
Entonces vamos a ver la competencia. Competencia significa quién va a decidir, quién va a resolver, quién es competente, quién tiene la competencia para resolver. La ley anterior decía, 44, son competentes para resolver el recurso de apelación la Sala Superior del Tribunal cuando se impugnen actos o resoluciones de órganos centrales del instituto, en lo conducente los de Contraloría General del mismo, así como el informe al que se refiere, el informe que usted nos hizo favor ahorita de aclarar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora bien, dice luego, la sala regional competente respecto de actos y resoluciones de órganos desconcentrados del instituto. Y es todo cuanto dice la ley cuando regulaba la apelación. Yo observo que la competencia en la nueva ley está en el artículo 39 y dice: la sala superior es competente para resolver el juicio electoral cuando se impugnen actos o resoluciones de órganos centrales del Instituto Nacional Electoral o relativos a las elecciones de gobernaturas. Eso no me interesa porque no era apelación. Por otro lado, también acuerdos del procedimiento especial sancionador no nos interesan. Resoluciones emitidas por la sala especializada, que era el recurso de revisión del PES, por ejemplo. Actos o resoluciones relacionadas con el titular de la presidencia. Esto también iba en conformidad en única instancia porque está hablando de la elección de presidencia de la República. Luego, resultados y cómputo tampoco, esto es inconformidad. La sala superior podrá asumir la competencia para resolver cualquier asunto a petición de parte o de oficio cuando exista riesgo de irreparabilidad de los actos impugnados. Esa es una facultad de atracción. Y las salas regionales son competentes para conocer de la impugnación de los actos o resoluciones de los órganos locales o auxiliares del instituto que queden dentro de su circunscripción territorial. Entonces, fíjate que en esta ley se reduce mucho la redacción. Si tú lo observas, la anterior era más detallada, pero queda muy claro. Si en un recurso de revisión o cualquier recurso administrativo que decida el instituto, resolvió el Consejo General recurso de juicio de inconformidad, juicio electoral que conocerá y resolverá la Sala Superior. Como te dije, frente al grandote del INE, pues el grandote del tribunal. Si quien resolvió es un órgano inferior, un órgano que no es precisamente central, entonces la sala regional que tenga competencia o jurisdicción regionalmente. Entonces puede ser Sala Toluca, Guadalajara o Monterrey, por ejemplo. O sea, está más compleja la redacción en la anterior ley que en la de ahora. Lo que es complejo en la de ahora es que se mezclan algunas cosas que no tienen que ver con lo que fue apelación. El problema es que yo no estoy viendo ahorita juicio electoral, sino estoy viendo en dónde quedó la apelación. O sea, saco ahora la bolsa esa enorme donde quedó la apelación y ando buscando por dónde está lo que antes era apelación, pero está con otras procedencias. Muy bien, entonces si ya tengo competencia y ya tengo procedencia, pues como abogado digo, ¿y quién lo puede interponer? La legitimación y personería de los impugnantes. Bueno, entonces veamos qué decía la ley anterior. La ley anterior me dice: podrán interponer el recurso de apelación de acuerdo a los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, o sea, ese procedimiento especial que hemos hablado,
En el caso de imposición de sanciones previstas por el artículo de esta ley, los partidos políticos, en los términos señalados en el inciso A, los ciudadanos por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna, organizaciones y agrupaciones políticas de ciudadanos, las personas físicas o morales por su propio derecho, los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político. En el supuesto previsto en el artículo 43 bis de esta ley, que es el de que sirve para ver lo de la liquidación de los partidos políticos. Y en ese caso, pues los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención o liquidación, las personas físicas que se ostenten como acreedores del partido político, pues sí, si estaba liquidándose el partido político, tendrán acreedores que quieran salvar sus intereses. Para ellos era la apelación, para todos estos seres. Entonces, ¿qué dice aquí en legitimación y personería la nueva ley? Dice, pueden interponer el juicio electoral quien acredite tener interés jurídico por sí o mediante representantes legales de acuerdo con los supuestos generales de procedencia, porque esta ley también tiene reglas comunes. Entonces, pues no hay problema. Los partidos políticos, candidatos independientes, etcétera, etcétera, cuando sean cómputos, declaraciones, eso no tiene nada que ver con la apelación. En caso de imposiciones de sanciones previstas en esta ley, los partidos políticos, claro, igual que pasaba en la apelación, y ciudadanos por su propio derecho sin que pueda promoverse el recurso por conducto de tercera persona. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes legítimos. En los términos que la legislación sea aplicable, personas físicas o morales por su propio derecho, dirigentes, militantes, afiliantes, adherentes, simpatizantes, los partidos políticos que se encuentren en el periodo de prevención o de liquidación por conducto de sus representantes. Entonces, en ese sentido, como ves, se conservan los derechos. Si la persona que antes se tenía que ir a recurso de apelación, pues ahora se puede ir a impugnar, pero nada más que la guía es juicio electoral. Las sentencias que recaigan en el juicio electoral en estos supuestos tendrá como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. De no cumplirse con lo previsto en este artículo, con independencia de los demás casos que señala la presente ley, el juicio será desechado por improcedente. Veamos qué dice aquí sobre la sustanciación. Todos los recursos de apelación interpuestos dentro de los 5 días, etcétera, anteriores a los de la elección serán resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El promovente deberá señalar la conexidad de la causa. Cuando los recursos a que se refiere este párrafo no guarden relación con algún juicio de inconformidad, serán archivados como asuntos definitivamente concluidos. En el caso a que se refiere el artículo 41 de esta ley, en la sentencia que se dicte, se concederá un plazo razonable para que la autoridad competente informe del cumplimiento de la misma ante el Consejo General, sesione para declarar la validez y definitividad del padrón electoral y de los listados nominales. Para la resolución de los recursos de apelación en el supuesto que se refiere al 42, la citación a las partes para celebrar audiencias solo procederá cuando a juicio de la Sala Superior del Tribunal, por su naturaleza de las pruebas ofrecidas o recabadas, sea indispensable desahogarlo ante las partes. Y ahí termina el artículo 46. Aquí no se menciona todo esto. Lo que dice de las sentencias es que en el juicio electoral relacionado con los resultados electorales, ese no nos interesa, el juicio electoral debe ser resuelto por la sala competente del tribunal, o sea, las superiores regionales, según corresponda,
dentro de los 12 días siguientes a aquel en que se admita el medio de impugnación. En casos urgentes, la resolución debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible, en su caso, la reparación de la violación alegada. Entonces, a ver, en este caso, nosotros observamos que el artículo 46, donde habla de la sustanciación, esto no lo tiene aquí porque lo ha dado antes en las reglas comunes. O sea, la nueva ley no se mete ya en esto de la sustanciación. Y en cuanto hace a esa sustanciación, se daban plazos, por ejemplo, para que si la resolución era favorable a los impugnantes, se hicieran las adecuaciones al padrón electoral. Por otro lado, también se hicieran las adecuaciones respecto de, en el recurso de apelación, cuando se refería a la citación de partes para desahogar algunas pruebas, por ejemplo. Ahora, esto de los 12 días ya estaba en la ley anterior, dice el 47. Las sentencias de fondo que recaigan al recurso de apelación tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar. ¿Se acuerdan que la nueva ley también dice eso? El acto impugnado, y dice: los recursos de apelación serán resueltos por la sala competente del tribunal dentro de los 12 días siguientes a aquel en que se admitan, y en casos urgentes la resolución debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible, en su caso, la reparación de violación alegada. Pues en la nueva ley simplemente repite esto casi textualmente. Ahora, aquí habla de las notificaciones en la vieja ley, pero en la nueva ya no, porque todo lo remite a las reglas comunes. Entonces, para efectos de notificación, vete a las reglas comunes, a cualquier medio. Esta ley, la antigua, tenía sus reglas comunes, pero en cada medio impugnativo iba señalando el tipo de notificación. Por ejemplo, el 48 y último del recurso de apelación dice: las sentencias de las salas del tribunal recaídas a los recursos de apelación serán notificadas de la siguiente manera: al actor por correo certificado, que por cierto no lo hay. El correo no es una autoridad que certifique nada. El correo presta un servicio administrativo, ¿sí? Entonces, lo que tú estás queriendo decir es correo documentado, para que exista constancia que lo recibió el destinatario. Pero no se llama certificado, porque en correo no existe eso. Bueno, pero la ley decía eso, y todas las leyes, inclusive de las entidades federativas, repetían textualmente. Dice: al actor, o sea, al que promovió, por correo certificado, por telegrama o personalmente. Daba las opciones. Al órgano del instituto que hubiera realizado el acto o dictado la resolución impugnada, por correo certificado, por telegrama, personalmente o por oficio, acompañado de copia de la resolución. Y a los terceros interesados, que esos puede haberlos o no, por correo certificado o por telegrama o personalmente. Estas notificaciones se realizarán a más tardar al día siguiente de que se pronuncie la sentencia. Bueno, esto decía la ley anterior, es el último artículo referente a la apelación, es el 48. Aquí ya no hay nada sobre notificaciones, ya empieza otro medio impugnativo, después de hablar de las sentencias, donde se dice que tiene 12 días la sala correspondiente para dictar su resolución. Y que también, que en casos urgentes deberá dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible, en su caso, la reparación de la violación allegada. Aquí está copiando lo que decía la ley anterior. Y eso es todo.
porque todas las notificaciones están comprendidas en las reglas comunes. Entonces yo, de este primer vistazo, así a vuelo de helicóptero, lo que observo es que se conservan los derechos de apelar las decisiones respecto al recurso de revisión que conoce y resuelve el instituto, y así lo hacía también en la ley anterior. En la ley anterior se llamaba recurso de revisión y ahora se llama recurso de revisión administrativa, porque comprende un conjunto muy amplio. Observo también que no se perdió el derecho de impugnar, ya sea antes, para que lo resuelva sala superior o sala regional. Pues así pasaba con la apelación. También observo que en la redacción anterior había mucha complejidad. Establecían que si antes, que si durante el proceso electoral, etcétera, y ahora se elimina esa complejidad. Cualquier acto que haya decidido un órgano del instituto, pues ya se viene aquí a la recurso de apelación. Observo también que ya no dice que no tenga nada que ver, por ejemplo, si el recurso de apelación se quería interponer para impugnar alguna situación que tuviera que ver con resultados de la elección, con los cómputos, con la entrega de constancias y declaración de validez, si tuviera que ver, en fin, con lo que se podía impugnar antes por el juicio de inconformidad y en su opción por el recurso de reconsideración, ya no dice nada la ley, ya no dice nada. Y yo les pregunto a ustedes, abogados, que tienen experiencia, que les gustan estos temas, ¿por qué ya no hace referencia a eso? Porque yo leí la ley original, la que quedó abrogada, y dice, el recurso de apelación se puede interponer entre un proceso electoral y otro, entre el proceso, o ya está habiendo un siguiente proceso electoral en la etapa de preparación, siempre y cuando no sean actos que tengan que ver con resultado de elección o con entrega de constancias, porque son cosas que se pueden impugnar con juicio de inconformidad o de reconsideración, y ahora no dice nada la ley sobre eso. ¿Por qué? Ustedes tienen la respuesta así en los dedos. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, levante su mano. Acuérdate que el abogado tiene que deducir a veces las cosas. No siempre está textual en la ley. ¿Que ya no habrá posibilidad de que se impugnen resultados de la elección? A ver, trata de hablar a alguien ahí, a ver, active su micrófono, por favor. No se le escucha. ¿Por qué ya no aparece? ¿Desapareció el derecho? Ya no se pueden impugnar, por ejemplo, resultados de la elección o causales de nulidad de votación recibida en casilla. Sería gravísimo, ¿verdad?, que perdiéramos esos derechos. Exacto. No, sí, sí, doctor, se conserva esto para poder impugnar los diferentes tipos de elecciones, o nulidades de casilla, ¿no? Nulidad de elección. Siempre, ahora ya no, como ya está genérico en esta nueva reforma que abarca todo, y antes como iba por partecitas, entonces tenían que hacer como las excepciones, ¿no? O como decir, esto no, en recurso de apelación es esto, pero esta parte no. Y ahora contamos con una nueva redacción y ya contempla pues todo, ¿no? Claro. Por eso se acuerdan que les dije, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Y qué era lo que no? Pues precisamente los resultados de la elección, las constancias y otras cosas más. Es decir, aquí tenía en la antigua ley que decir que no podía caber en la apelación porque tenía otra vía, la inconformidad
y la reconciliación, o la vía del JDC. Y ahora, como bien dice el maestro, pues ya no necesita especificar nada porque todo se cayó en juicio electoral. Entonces, todas las partes que tuviste que dije, esto no, esto no, esto no, esto no, pues ahí está lo que antes era inconformidad, reconsideración, JDC. ¿Y queda claro? ¿Y por qué no lo leí ahorita? Porque no me corresponde. Según yo estoy hablando del recurso de apelación, eso fue lo que se me asignó. Mañana vamos a tener juicio de inconformidad y pasado mañana recurso de reconsideración. Entonces haremos el mismo ejercicio. Veamos qué dice la ley viejita, la ley abrogada, y qué dice la nueva ley, la que está en vigencia. Y vamos a encontrar que hay semejanzas en algunas cosas casi textualmente y en otras no. Por ejemplo, aquí vimos que eso de los 12 días para resolver la sala competente el juicio electoral, o que en casos urgentes se tome medidas para que la resolución sea oportuna y se pueda reparar los actos violatorios, ya lo decía la antigua ley, casi textualmente. Entonces, pues esa es la razón, efectivamente. Lo que pasa es que antes había varias vías impugnativas y ahora hay una sola grandota. Si ustedes observan de los 4 medios de impugnación que ahora comprenden el sistema electoral de impugnaciones, pues el más importante, no el más importante, sino el más grueso, el que tiene más amplitud, es el juicio electoral, que originalmente era un juicio que tenía una procedencia muy concreta, ¿sí? Como por ejemplo una segunda instancia a un procedimiento sancionador que se hubiera determinado en las entidades federativas y que pues ahí encontraba su última solución. Entonces se les dio esa instancia creada por acuerdo de la Sala Superior para cumplir con ese principio de acceso a la justicia. Entonces, al principio creció, es decir, nació con una procedencia muy chiquita, muy pequeña, importante sí, pero muy concreta. Luego, conforme se fueron presentando asuntos, se fue ampliando el compás de procedencia. Ahorita ya antes de la reforma, pues ya era mucha procedencia que tenía. Pero ahora, de ser un medio impugnativo con una procedencia muy limitada, pues ahora es el rey de los medios impugnativos, porque ahí cabe lo que era apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, JDC, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces eso cayó en juicio electoral. Y entonces aquí, esta tarde, lo que hemos visto ha sido ese ejercicio, ver qué decía para apelación y qué dice hoy en lo correspondiente a juicio electoral. Aquí lo ideal sería presentarte en láminas, como se hace a veces cuando se confrontan leyes. En una columna lo que decía y en otra columna lo que dice hoy. Pues sí, eso está muy bien, pero tendríamos que hacer un estudio de esa naturaleza de toda la ley. ¿Por qué? Porque algunas cosas, como tú viste, están en las disposiciones generales, en las reglas comunes. Entonces, para que pudiéramos entender todo ese contexto, tendríamos que hacer ese ejercicio desde el artículo hasta el último artículo de cada ley. Y eso sí se puede hacer, pero no inmediatamente. O sea, porque además requiere de investigarlo, hacerlo y luego validarlo para que no contenga errores. Ahora, si ustedes me dicen, oiga, ¿y no había jurisprudencia sobre el recurso de apelación? Claro que sí, pero yo no sé cuál va a ser el destino de esa jurisprudencia. Eso es una decisión que ya tomarán en su momento los magistrados y las magistradas. Cualquiera de ustedes me diría, oiga, pónganos ejemplos, pero ¿cómo ejemplos? Si esto tiene menos de una semana, entonces todavía no se han resuelto estos casos con la nueva ley. Entonces se puede decir, a ver, vamos a consultar el expediente tal, diagonal, pues no.
Y si te digo que revises uno de apelación, pues qué interesante, pero ya es histórico. Doctor, Sí, bueno, pues podrías hacerlo, pero no tiene ningún sentido porque ya todo lo que ahí diga ya está muy alterado por la nueva disposición. Por ahí alguien quiere decirnos algo. sí, sí, doctor, nuevamente yo, ahí disculpe. Sí, efectivamente, estaba comentando usted de la jurisprudencia y esa es la pregunta que yo tenía, que tendría que modificarse precisamente estos criterios jurisprudenciales, a lo mejor no sé si sería por la cuestión del tipo de medio, ¿no? Que ahora va a ser juicio electoral en general, entonces seguramente va a tener un impacto en estos criterios jurisprudenciales, ¿no? Jurisprudencia y tesis, por supuesto. Y estaba viendo una tesis que es la 31 del 2008, que habla, que dice, el recurso de apelación es procedente para impugnar actos o acuerdos emitidos por los consejeros electorales en calidad distinta a la de un órgano del instituto, ¿no? Entonces, ajá, en la nueva, digo, en esta ley, en la reforma, pues habla de órganos, ¿no? Entonces, seguramente va a prevalecer este criterio que están considerando el criterio de la Sala Superior, considera a los actos que emiten los consejeros o consejeras equiparables a un órgano electoral. Entonces, seguramente esta tesis de principio puede que prevalezca, no sé. Pues sí, claro. Pero eso no lo puedo yo decidir académicamente. O sea, los académicos simplemente analizamos lo que resuelve el tribunal. O sea, no podemos adelantar criterios, sino que vamos a ver cómo lo van decidiendo los y las magistradas del tribunal. Y así como eso también, por ejemplo, respecto a quién puede impugnar, porque aquí había en la ley anterior una situación un tanto contradictoria, porque decía que primero decía que solamente lo pueden interponer los partidos políticos, etcétera, a través de sus representantes legítimos. Pero luego adelante dice que a toda persona o aquel que sufra un perjuicio en su esfera jurídica. Y de ahí se toma una jurisprudencia del tribunal en la que dice que los ciudadanos también tienen acceso a esto, sobre todo si tomamos en cuenta disposiciones constitucionales y convencionales en las que nosotros los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la justicia. Entonces, si demostramos tener interés jurídico, lo podríamos interponer. Ahorita se sigue planteando, de acuerdo a lo que yo leí esto, y no sabemos si va a prevalecer esa jurisprudencia de que un ciudadano lo puede interponer. Porque sí lo puede hacer si se trata de lo que antes era JDC. Ah, bueno, eso es clarísimo, ¿verdad? Pero respecto a lo que fue apelación, pues quién sabe si lo puede interponer o no. Si la jurisprudencia va a seguir vigente o la van a adecuar o la van a eliminar y considerar como histórica. Eso yo no lo voy a decir esta tarde. Y de hecho nadie lo podría saber porque incluso un magistrado que ahorita entrevistáramos no podría decidirlo por sí mismo, porque las decisiones se toman a través de un cuerpo colegiado. Entonces ahorita nadie puede saber qué va a pasar con todas esas jurisprudencias. Y hemos puesto 2 ejemplos, pero pues podría caber por ahí buscando muchos más ejemplos de algunas tesis y jurisprudencias que seguramente tendrán que ser revisadas. Como ven, el tribunal tiene enfrente una labor titánica. Fíjate, si esto no fuera suficiente, ya muy complejo, yo me encuentro en la ley actual. Dice lo siguiente, dice el artículo 2.3, dice, no, perdón, es el 2.7, dice que las resoluciones y sentencias del tribunal deben contenerse con lenguaje accesible y perspectiva de género. Eso está claro. Eso no me hace ruido porque el tribunal ya de tiempo atrás ha llevado la política de que sus resoluciones se hagan con lo que llamamos lenguaje ciudadano. O sea, un lenguaje
que sea accesible a cualquier persona de mediana instrucción. Y con esto se evita esa herencia que venimos arrastrando desde la época colonial, ¿sí? De hacer unas sentencias kilométricas con un lenguaje muy complejo, que pues en concreto ya nadie entendía, salvo gente que conociera bien el derecho. Entonces, de tiempo atrás, el tribunal ha ido resolviendo y sus resoluciones procuran un lenguaje que llamamos ciudadano, que sería lo correspondiente a lo que aquí dice un lenguaje accesible. Y en cuanto a perspectiva de género, o sea, juzgar con perspectiva de género, resolver poniéndonos en los zapatos de una mujer, y mira que lo estamos diciendo en el Día Internacional de la Mujer, pues es razonable, o sea, todos lo entendemos, incluso también aquí podría haber faltado con perspectiva intercultural, si la resolución se refiere a pueblos originarios, este tipo de colectivos. Entonces eso no me hace ruido, pero luego enseguida dice que para ciertos grupos vulnerables se dará en el formato que requieran esos grupos vulnerables. Y entonces ahí sí, pues yo tengo la primera duda. Por ejemplo, si el impugnante es un candidato, pero que tiene la característica de que es invidente, entonces el tribunal estaría, no sé, yo pregunto, no lo estoy afirmando, ¿verdad? Es mi duda. Tendría que dictar su resolución, como siempre, en el expediente, por escrito, impreso, en una impresora de computadora, pero además tendría que hacer una versión en braille para que esta persona invidente pudiera leer su resolución. Pregunta, no sé. Entonces esto implica una carga adicional. Y si se trata de un pueblo monolingüe que solamente hable su lengua de origen, tendría que hacer su resolución en idioma español, pero aparte una traducción en esa lengua. Les digo, es pregunta. Yo leyendo lo que dice la ley. Y como tú, pues yo también tengo dudas. Entonces, como que aquí pues habría una carga adicional de aquí en adelante para el tribunal respecto de estas cosas. Y puede parecer intrascendente, pero significa gastos y tiempo, porque muy bien, podemos hacer la traducción al otomí o a cualquier lengua originaria, pero tendríamos que tener traductores que nos hicieran favor de hacer esa traducción, o gente específicamente habilitada para trasladarla a un formato braille, por ejemplo. Ya el tribunal tomaba medidas. ¿Se acordarán ustedes cuando iba a la sala superior a ver y escuchar una resolución en sala superior, por ejemplo? O que si no ibas físicamente, podías verlo en canal judicial. Te acordarás que había personas que con el lenguaje de señas, para las personas que tienen la discapacidad auditiva, pues pudieran enterarse de lo que se estaba discutiendo ahí. Esto ya era común en todos los eventos del tribunal. O sea que de tiempo atrás había esa disposición del tribunal, que la gente, aunque tuviera una discapacidad, pues se entere. Lo que no se había tomado en cuenta era la gente invidente. Bueno, pues ahora está esa disposición, habría que ver en qué sentido la interpreta el cuerpo de magistrados y magistradas. Y así como eso, muchas otras cosas más. Doctor, ¿Sí? Uh-huh. Diga usted, maestro. sí, A ver, no lo escuchamos, creo que se le fue su... sí, doctor, disculpe nuevamente. Entonces, esta reforma, esta nueva reforma de tener ya ahora sí el compacto de los medios de los juicios o los medios de impugnación a un juicio electoral, va a impactar en las entidades federativas. También tendrán que hacer homologarse a esta Ahí está otra duda, ¿verdad?
¿sí? Las entidades federativas también tendrán que hacer reformas. Pues sí. Y va a ser una labor de titanes porque pues muchas también entidades federativas tenían muchos medios impugnativos. Bueno, pues son así ventanas que se van abriendo con dudas y que ya las iremos conociendo. Ahora, no le tengamos miedo al cambio, o sea, tampoco vamos a perecer en el intento. Tenemos que adecuarlo. Igual que nosotros los académicos, tenemos que formar material muy didáctico para que no estemos como ahorita que pues te aburres que yo esté leyendo, obviamente, ¿no? No tiene el impacto de la didáctica. Pero todo se puede hacer, todo se va a ir, vamos, se va a ir arreglando todo. Lo que sí quiero insistir es que no se pierden, en general no se pierden los derechos, porque tampoco así, ¿verdad? Que de repente nos quitaran la posibilidad de impugnar, eso sería fatal. Imagínate que ya se acaba el JDC y lo que se defendía en un JDC, ya no tienes forma de defenderlo, sería terrible. No así. Lo que sucede es que todo eso se pasó al juicio electoral, pero sigue siendo impugnable el que no me entreguen mi credencial oportunamente, el que no me den mi derecho a votar y ser votado, el que no quieran registrar mi candidatura. Todo lo que tenía JDC sigue habiéndolo, pero en juicio electoral. Eso sí que nos quede muy claro. Incluso hay partes en las que textualmente, como acabamos de ver, se copia lo que decía la ley anterior, en lo conducente. Bueno, pues no sé si haya algún comentario, alguna pregunta de otras personas que quieran pues intervenir, porque de no ser el caso, pues ya la sesión se agotó. ¿Y por qué se agotó? Porque ya no tenemos nada que decir. Ya vimos los artículos de una y los artículos de la otra, y lo único que les puedo decir que si yo soy así muy riguroso y me dijeron, vas a dar recurso de apelación, pues lo que puedo decirles es, al primer momento que encendieron sus cámaras, decirles, ese tema ya no existe. Entonces nos vemos en la próxima ocasión. No, tampoco así, ¿verdad? Pero en realidad este recurso de apelación, pues ya es histórico. No lo que defendía los ciudadanos y los partidos políticos en un recurso de apelación. Lo que pasa es que ahora pasó a formar parte del juicio electoral. Entonces lo que hemos hecho, como te decía, si era un monedero y lo hemos llevado a un costal que quedó con otras muchas cosas, lo que hemos hecho es el ejercicio de buscar entre esas muchas cosas dónde quedó el monedero. Y vimos que sí hay recurso de apelación contenido en lo que ahora es juicio electoral. Y que mucho se hace referencia a las reglas comunes. Por ejemplo, las notificaciones. Ya no nos dicen que se debe notificar a fulanos de esta manera y a menganos de esta otra manera, sino todo eso se va hacia las reglas comunes. Yo no sé, la última sesión que ustedes tuvieron de este diplomado, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo fue la clase anterior a esta? ¿Cuándo la tuvieron? ¿En qué fecha? A ver, maestra, si tiene usted posibilidad de accionar su micrófono. No le escuchamos, maestra. La clase pasada fue el lunes 6. ¿El lunes 6? ¿Y qué tema tocaron, maestra? Tocamos el tema del procedimiento especial sancionador. Ah, bueno. Y ya les hicieron referencia a las nuevas disposiciones, porque ya el 6 ya estaba vigente la ley, ¿verdad? Entonces, como ves, ahí todavía existe el procedimiento especial sancionador en la nueva ley, con algunas cosas que cambian, pero en general sigue existiendo el PES. Nada más que el mío tuvo la mala suerte, o sea, los tres que les voy a dar, tuvo la mala suerte que ya no existen. Entonces, si yo me quisiera pasar de vivo, pues diría, ¿saben qué?
hoy no hay clase porque ya lo que iba a ver yo es histórico, olvídense. Obviamente no lo iba a hacer así, tampoco, ¿verdad? Pero es que desaparecieron. Y también el juicio de inconformidad que veremos mañana y el recurso de reconsideración. En fin, como todos son retos, ¿verdad? Y qué bueno que los haya, pues finalmente nos pone a todos en expectativa y en marcha de motores para ponernos al día, para asimilar la reforma. Y ya cuando se vayan resolviendo los medios impugnativos que se presenten, pues iremos enriqueciéndonos con los criterios que emitan los y las magistradas a resolver ya casos concretos. Y ahí podemos ver qué pasó con la jurisprudencia, si sigue vigente o no, y tantas dudas que tenemos al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si no hay otra intervención o no piensan darnos un comentario o pregunta, pues podemos dar por acabada la sesión, no tiene caso que esperemos religiosamente hasta las 6 de la tarde. Pues como en la sesión, ya se agotó la agenda del día, la orden del día, pues ya podemos darla por bien dispuesta. Y ahora sí no hay presentación. A lo que podemos comprometernos es que cuando tengamos ya toda la presentación, aunque ya esté fuera de los tiempos de este diplomado, se los mande. Ese compromiso, si quieren, sí lo hacemos. Pero no piense que eso lo vamos a entregar el sábado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con mucho cuidado y luego todavía validarlo. No vaya a ser que por ahí haya un error enorme. Pero ya una vez validado, podemos pedir a las autoridades de la escuela que nos hagan favor de hacernos llegar ese nuevo material didáctico. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, pues entonces yo les deseo que pasen una tarde tranquila y mañana nos veremos de nuevo para ver ahora juicio de inconformidad. Maestros, como les agradezco su presencia, maestros, su buena disposición para intervenir y leernos algunos aspectos de la ley, y deseo que tengan una tarde provechosa y mañana tempranito a las 4, ¿de acuerdo? No sé si allá en tecnologías nos estén escuchando. ¿Quién Sí, está doctor. ahí? ¿Sí? Pues entonces, si usted gusta, maestro, podemos dar por terminada la sesión. Sí, termino. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto. Ya nos vemos, que siga.